Buenas tardes, profesora. Mi nombre es César Figueroa, pertenezco a la extensión Maturín y aquí le haré lo que es la presentación y la infografía de lo que son los tratamientos térmicos. Conoceremos lo que son sus tipos, los tratamientos termoquímicos, algunos de sus usos y ventajas y desventajas de estos tratamientos. En primer lugar, ¿qué es un tratamiento químico? El tratamiento químico es un proceso controlado que se utiliza para modificar la microestructura de los materiales, como metales y algunos tipos de aleaciones, para aportar propiedades beneficiosas y de mayor dureza superficial y resistencia a la temperatura, ductilidad y fortaleza para la vida útil de un componente. Algunos de los tipos de tratamientos térmicos tenemos, como es el caso del temple, que es un tratamiento térmico cuyo objetivo es aumentar la dureza y la resistencia del acero. Esto consigue elevar la presencia de los constituyentes martensíticos en el acero. Y tenemos lo que es la representación gráfica de cómo se calientan los materiales hasta el punto de estar al rojo vivo para poder hacer el proceso de templado. Otro tipo es el revenido. Es un tratamiento térmico que se realiza después del tratamiento de temple. Esto con la finalidad de reducir las tensiones internas producidas por este tratamiento llamado temple. El aumento de dureza y resistencia obtenida con el temple trae consigo que el metal adquiere una mayor fragilidad. Otro tipo es el recocido, que es un tratamiento térmico que se realiza para ablandar el acero. Básicamente consiste en elevar la temperatura de dicho metal hasta superar la temperatura del temple. Seguidamente se mantiene por un tiempo controlado a una temperatura constante, como lo podemos ver en esta representación, que lo que trata de decir es que en este tratamiento térmico, por un lapso de tiempo, como lo es esta línea roja, se mantiene a una misma temperatura y después esta temperatura comienza a descender, provocando la baja de temperatura en el material. Por último, tenemos el tratamiento térmico normalizado, que tiene por objetivo dejar que un material en estado normal, es decir, ausencia de tensiones internas y con distribución de uniforme carbono, se suele emplear como tratamiento previo al temple y al revenido. Algunas de las propiedades de los tratamientos térmicos, por ejemplo, tenemos lo que son las propiedades mecánicas, y estas propiedades mecánicas son la resistencia al desgaste, que es la resistencia que ofrece los materiales al dejarse erosionar cuando está en contacto o fricción con otros materiales. La tenacidad, que es básicamente la capacidad que tiene un material de absorber energía sin producir fisura o romperse en otros casos. Maquinabilidad, es la facilidad que posee un material de permitir el proceso mecanizado por arranque de viruta. Y por último, tenemos lo que es la dureza, que es la resistencia que ofrece un material para dejarse penetrar o ser rayado. En otro aspecto tenemos lo que son los tratamientos térmicos, que forman parte de los tratamientos térmicos, tratamientos termoquímicos que forman parte de los tratamientos térmicos, ya que la pieza sufre un calentamiento y posteriormente un enfriamiento adecuado, con la diferencia que la pieza se ha cubierto de una sustancia química que modifica su estructura superficial. Algunos de los tipos de tratamientos termoquímicos tenemos, por ejemplo, la cementación, que es el proceso que consiste en elevar el contenido de carbono de un acero en su superficie.
De esta manera se obtiene un acero con mayor contenido de carbono en su superficie. Como lo es el concepto, o sea, simplemente se trata, ¿no?, de adherir una sustancia química como lo es el carbono, el nitrógeno o el sulfato a la superficie de lo que se vaya, del material que se vaya a hacer el tratamiento. También tenemos la nitruración, este tratamiento termoquímico, perdón. Se trata de una cementación gaseosa. El acero es sometido a gases de amoníaco a temperaturas de entre 400 y 525 grados centígrados para formar nitruros de hierro en su superficie. Mediante este proceso se pueden conseguir superficies más duras con una cementación más sólida. Por aquí tenemos la representación gráfica y el proceso de lo que es este tratamiento. Tenemos también lo que es la cianuración, que es un tratamiento que consiste en una cementación líquida. El acero es sometido a sales fundidas a base de cianuro de zodiaco. De esta manera consigue endurecer la superficie del acero. También tenemos la carbonitruración. Al igual que la cianuración, introduce carbono y nitrógeno en la capa superficial, pero con hidrocarburos como metano, etano o propano, amoníaco y monóxido de carbono. En el proceso de la carbonitruración, es necesario realizarla de entre 650 a 850 grados para poder hacer el temple y el revenido posterior a este proceso. Tenemos también la sulfonización. Esta aumenta la resistencia al desgaste por acción del azufre. El azufre incorpora al metal por calentamiento a una baja temperatura, o sea, 565 grados centígrados en un baño de sal. Por último, tenemos lo que son las ventajas y las desventajas de los tratamientos térmicos y termoquímicos. Algunas de las ventajas de los tratamientos térmicos: aumento de las prestaciones a largo plazo de las piezas mecánicas, ahorro de tiempo y dinero, incremento del ciclo de vida del componente, resistencia mecánica y rendimiento del producto gracias a la dureza que este proceso le otorga a los materiales, aumento de la conformabilidad y ductilidad de los materiales y un mejor comportamiento de las piezas, evitando la inseguridad que podría provocar una pieza sin tratamiento térmico. Algunas de las desventajas: que calentar un acero muy rápido provoca grietas, rajaduras y resultar de una dureza desuniforme. O sea, puede ser, si se hace un proceso de térmico que no sé exacto, el material puede tender a partirse o puede estar, puede tener una dureza en una zona y en otra zona no, porque es desuniforme. Otra desventaja: cuando no se alcanza la temperatura apropiada, el material no conseguirá la dureza que necesita. Y por último, tenemos lo que son que el tratamiento térmico, si no es realizado adecuadamente, puede provocar deformaciones y variaciones a la medida de los materiales, provocando un resultado no esperado. Ventajas de los tratamientos termoquímicos: aumentar la dureza superficial de las piezas, dejando el núcleo más blando y tenaz. También disminuir el rozamiento, aumentando el poder lubricante, aumentar la resistencia al desgaste, aumentar la resistencia a la fatiga y aumentar la resistencia a la corrosión. Otra ventaja es que producen cambios en la composición química de la capa superficial, añadiendo diferentes productos químicos hasta una profundidad determinada. Y las desventajas de estos tratamientos se asemejan a las desventajas de los tratamientos térmicos, como lo es calentar a la temperatura indebida, que puede provocar grietas, rajaduras y fisuras en el material.
Las técnicas utilizadas en un tratamiento térmico. Calentamiento hasta la temperatura fijada, la elevación de la temperatura hasta, hasta una temperatura que se desea calentar dichos materiales. También tenemos la permanencia a la temperatura fijada. Si su fin es la transformación de la constituyente estructural de partida, puede considerarse superficie una permanencia de 2 minutos por milímetro de espesor. Y por último, una de las técnicas utilizadas en este proceso es el enfriamiento, que tiene que ser rigurosamente controlado en función al tipo de tratamiento que se realice. Se tiene que conocer el material y saber con qué sustancia, si es con agua o aceite, se desea conseguir el enfriamiento para que este no tenga deformidades y no sea un material débil. Muchas gracias por su atención, profesora, y esta ha sido mi presentación de la infografía de lo que son los tratamientos térmicos. Gracias.